Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo anda, Cortina? ¿Qué dice, Ani? ¿Cómo está? ¿Cómo anda en el Día de la Lealtad? Un señor como usted. A ver, lealtad. ¿De qué estamos hablando a esta altura del partido? 71 años después de la lealtad peronista, que es lo que se celebra hoy en el planeta justicialista. ¿Qué sería lealtad? ¿Fidelidad a los propios principios morales? ¿Sería lealtad a una propuesta que hizo Perón hace tanto tiempo? Porque hoy lealtad al peronismo es ¿a qué peronismo? ¿No? Hay tantos peronismos, hay tantos sectores. Me parece que no hay una conducción ni un liderazgo unificado. Y esa es tal vez la gran diferencia, ¿no? Con aquel peronismo fundacional, digamos. Sí. Bueno, en una época la lealtad también era a la Renovación, era Cafiero en su momento, después fue a Menem, qué sé yo. No sabemos muy bien hoy, sabemos que es el Día de la Lealtad Peronista, pero bueno, cada uno desde sus propias convicciones morales, desde su propia camiseta y sus convicciones podrá decidir a quién es leal, ¿no? Claro, bromas aparte, es cierto que ya era difícil definir la lealtad, sobre todo en el segundo o tercer peronismo, con Perón vivo, ¿verdad? Esto es después del exilio y demás. Porque tampoco se sabía muy bien con qué Perón se quedaba cada uno. Unos podíamos estar de un lado, otros podían estar del otro y seguían siendo peronistas. Imagínese usted, después de muerto Perón, eso se abrió en innumerables posibilidades. Usted mencionaba a Cafiero, Carlos Menem, bueno, hoy Cristina Kirchner, Sergio Massa, nuestro invitado de hoy, Felipe Solá. Es decir, hay muchas alternativas. Muchas posibilidades de lealtad. Y muchas posibilidades de peronismo, me atrevería a decir yo, lo cual no deja de inquietarnos un poco, pero bueno. Dígame, Cortina, ¿cómo para usted, no? Una síntesis del coloquio de idea. Esos muchachos que... Esos muchachos... Sí. ¿Con billeteras abultadas? Sí, que usan carteras Vuitton, según el padre Sarazaga, ¿no? Según el padre Rodrigo Sarazaga, que la verdad que revolucionó un poco a todo el coloquio con sus dichos. Rodrigo Sarazaga es un jesuita, obviamente, es un intelectual, además, como muchos jesuitas, por cierto, y él suele hablar de los temas que habló ahí, esto es la pobreza, la marginalidad, y no solo habla, sino que él está allí donde están los marginados. Él recorre el conurbano con mucha asiduidad y lo que les recordó es una barbaridad, casi dijo, decir que los que cobran la asignación universal por hijo no quieren trabajar, porque dice, yo no conozco a nadie que cobrando 800 pesos no quiera cobrar un sueldo de 15.000 pesos. De alguna manera, echándoles en cara que, en lugar de hablar, ofrézcanle trabajo, muchachos. Absolutamente. Lo cual provocó bastante bronca en muchos sectores. Muchos incluso hablaron casi a viva voz allí. Guillermo Dietrich, el padre del actual ministro de Transporte. Hubo gente del Grupo Clarín que también se quejó un poco con la organización. Muchachos, cuidemos un poco a quién traemos, ¿verdad? La síntesis, yo te diría, inversores, sí, el clima cambió completamente, hablamos todo lo que se nos ocurre, hablamos con el gobierno, pero por ahora vamos a esperar un poquito que se defina la cuestión política, justamente. Y bueno, vamos a hablar de los trabajadores, vamos a hablar de la CGT, este triunvirato sin voluntad de ir al paro, que es muy interesante porque logró una negociación más que modesta, modestísima diría yo. Y es muy bueno porque le pegan por izquierda, le pega a Pablo Moyano por izquierda, le pega a Yasky, le pega a la CTA, que quieren paro ya. Y por otro lado le pega, digamos, por derecha, le pega a la bancaria, ¿no? Claro. Le pega a Palazzo, que ya está, digamos, haciendo paros parciales. Sí, seguro. Entonces, de alguna manera, yo le quería preguntar, si usted me quiere contestar, ¿hay plata para hacer algo un poquito más digno que 1.000 mangos para los pobres jubilados que ganan la mínima? Mira, yo te voy a decir, digamos, la respuesta políticamente correcta es sí, siempre que hay una decisión política de algún lado sale la plata. La respuesta para mí, pero que yo suelo preferir, la políticamente incorrecta es, ¿hay plata? El tema es quién lo va a pagar. Sí. El tema es quién lo va a pagar. ¿Se va a pagar con más impuestos? ¿Se va a pagar quitándole a quién? Digamos, siempre hay plata. En un presupuesto de más de 1 billón de pesos a esta altura, siempre hay plata para pagar. El tema es qué se recorta para pagar eso.
un título, porque me ponen corte. A ver. ¿No? A los que les va bien hoy en la Argentina, que son a los que hacen la tecnología, Sí. los celulares, Y seguramente sobre todo al sector agropecuario. al ¿no? sector Claro. agropecuario. Claro. Bueno, chicos, tampoco tienen que devanarse los sesos. Ya volvemos. Auspicia este programa Banco Provincia. Con tu Fiat, también le haces más feliz el camino a otros. Porque cuando compras un Fiat 0 kilómetro, colaborás con organizaciones que necesitan de nuestra ayuda. Un Fiat, una ayuda. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. Vamos a desconectar, a cafetear, a pedalear. Vamos a morfar, a enamorar. Vamos a disfrutar la ciudad. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Con Shell Latam Pass, volar está en tus manos. Pedí hoy tu tarjeta en nuestras estaciones y acumula kilómetros para volar o canjear por importantes premios. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Si no cuidas a quien te cuida, ¿quién cuidará de vos? El sistema de riesgos del trabajo protege a 10 millones de trabajadores. Por eso, el incremento de juicios contra las ART nos afecta a todos. Cuidemos y utilicemos el sistema responsablemente. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 20 años protegiendo el trabajo argentino. Utilizamos 7.000 toneladas de asfalto para acondicionar las calles. Trabajamos en la repavimentación de Diagonal 74. Estamos reconstruyendo las vías de acceso al cementerio. La Plata, ciudad en movimiento. Hola. Hey. Hola. Disculpa, ¿está entrando a la sucursal, señor? ¿Qué venís a hacer? Vengo a pedir un resumen de cuenta. Sí, vine a pagar los impuestos. ¿Qué harías con tu tiempo libre? Podemos ir al cine. Hago un poco de gimnasia. Iba a la sucursal para hacer todos los trámites del banco y demás. Y un día me dijeron que había un montón de cosas que podía hacer desde mi casa. Sabemos que tu tiempo vale. Por eso lo cuidamos. A ver. En Provincia Seguros, nuestro compromiso es con vos, porque te brindamos la tranquilidad de tener todo asegurado para que solo pienses en desarrollar tus proyectos tal como lo soñás. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Y acá estamos con Felipe Solá, diputado nacional por el Frente Renovador, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, nada, ex secretario de Agricultura. Fuiste tantas cosas. Bueno, Felipe, ministro de Cafiero. Ministro de Cafiero, hombre de la renovación. No, yo quería preguntarte, desde el Colegio Buenos Aires, Facultad de Ingeniería, ¿qué pasó con la militancia hoy 17 de octubre? ¿Cómo definirías hoy la militancia y la diferencia entre la militancia de antes y la de ahora? Primero, el mundo cambió en estos 30 años más que en los 100 años anteriores. Esta ciudad no tiene absolutamente nada que ver con aquella. No la injusticia, que es, ya sabés que siempre está, es como el infortunio, que nunca falta. Así decía mi abuelo. Pero la verdad es que el cambio central es que hubo 18 años prohibiendo un enorme sector de la Argentina y a un hombre, que era Perón. Y eso
hizo que muchísimos tipos nacidos en familias no peronistas o antiperonistas rabiosos como la mía, en su momento giráramos. Y no giramos, yo no giré solo, giró mi familia, giró mi madre, bastante mi padre. Hubo un giro en la clase media baja, en la clase media alta, en clases que habían dejado de ser peronistas, hubo un giro muy fuerte a raíz de la sucesión de dictaduras y de prohibir a alguien. Si vos prohibís a alguien, ese va a crecer. Eso es lo central, porque no puedo decir que la Argentina de 1973-74 fuera más injusta desde el punto de vista social que esta. Esta es bastante más injusta en la distribución del ingreso. Aquella era más peronista en su estructura económica y social, ¿no es cierto? Cómo estaba distribuido el ingreso. Es más, dicen que 1974 fue el último año en el que se podía mostrar una distribución del ingreso creada, ¿no? Creada casi 30 años antes por Perón, es decir, una distribución del ingreso a la Argentina. Además, la gente nacía y en general tenía trabajo, sabía que algún trabajo lo estaba esperando, ¿no? ¿Vos hoy te sentís peronista? Absolutamente, sí, en cuanto a su esencia, ¿no? En su esencia ahora, también en para quién tira uno, ¿no? Porque no se trata de ser peronista y andar de cóctel en cóctel. Yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que si sos peronista y la cosa está fea y cada vez hay más pobreza, tenés que dar algún testimonio, ¿no? Y si sos hombre público, mucho más. Entonces yo creo en el testimonio y me caen muy mal los tipos que son cada día más peronistas y cada día más cocteleros, por llamarle de alguna manera. ¿Qué cocteleros? Cocteleros quiero decir que viven en un barrio, están pendientes de boludeces de que pasan en ese barrio. Claro. Y no se dan cuenta que el tema es mucho más pesado. Ok. Ahora, vos hablábamos antes en la editorial con Ani, qué es ser hoy peronista, digamos, con tantas divisiones, que por cierto no es un fenómeno solo de hoy, ya viene de hace varios años, ¿no? Déjame que te conteste como si fuera periodista. ¿Y qué es ser macrista? Muchísimas cosas. ¿Y qué es ser radical? Mucho más complicado. Mucho más complicado, seguro. ¿Y ser socialista democrático? ¿Qué carajo? Entonces, ¿qué es ser peronista? Totalmente, claro. Para mí ser peronista es saber que existe una tensión permanente alrededor de la no lograda justicia social, saber que vos creés en una comunidad organizada en el sentido de que la democracia es un piso importantísimo, sin el cual no podés vivir. Pero es solo un piso, al que hay que ponerle todo arriba, y todo lo que le tenés que poner arriba son políticas de un Estado que regule y mire cómo se distribuye el ingreso. Pero al mismo tiempo ese Estado está obligado a crear empleo. Y para crear empleo hay que admitir el capitalismo. O sea, no se puede crear empleo todo de cooperativas o del Estado. Admitir el capitalismo, pero un capitalismo como lo pensó Perón. Y el otro tema más complicado es creer en la paz. ¿Por qué creer en la paz? Porque el peronismo nació el 17 de octubre, pero Perón ya venía escribiendo, y escribió mucho más después. Perón hizo el peronismo para contrarrestar lo que él llamó las ideologías. ¿Y qué eran las ideologías? El comunismo, el nazismo, el fascismo y el ultraliberalismo al estilo inglés, que todavía no llamaba neoliberalismo. Veníamos de 30 años, del 14 al 44, en el cual el occidente humanista, mató 70 millones de personas. 70 millones de personas muertos entre Europa, la guerra del Pacífico, y bueno, la mayoría en Europa y sobre todo Rusia, ¿no? Los nazis y Stalin. 70 millones de muertos, más Corea y todo lo que quieras ponerle. Lo hicieron crear a Perón, no quiero ser largo en esto porque es casi filosófico. ¿Cuál sería la doctrina humanista por la que la gente no termine matándose? Y es más profundo. Perón dijo hay que cabalgar la diversidad y el tiempo. No dijo allá está la felicidad. Porque si vos dices allá está la felicidad, el que se opone a tu felicidad debe ser eliminado. ¿Qué es lo que le pasaba en esa época? A riesgo de que se nos lleve el programa. Y a los nazis. A riesgo de que se nos lleve el programa. Perón no hizo un poco eso en una mínima medida, digo. Es decir, el que piensa distinto. No, la comunidad organizada no tiene nada que ver con eliminar el pensamiento del otro. No, el peronismo siempre fue un movimiento pacifista. Ahora, acercándonos un poquito ahora, ¿no? Vos perteneces al Frente Renovador. Yo me preguntaba, también estás en un grupo que se llama
que depende de que No, están es un frente renovador peronista. Francisco. Ah, no, aparte de eso, en abril yo empecé a tener reuniones con unos 25 compañeros, sindicalistas, políticos, gente del pensamiento, etcétera, y algunos empresarios. Y allí lo que estábamos todos era impactados por Francisco, por la alegría del Evangelio del año 13 y por Laudato Si del año 15. Cuando uno lee Laudato Si, ahí está todo. Es casi como el Corán para un musulmán. Está todo. Toda la problemática moderna, que ya no es problemática, es casi un alarido de Francisco. Si Perón hizo sobre el tema ecológico en el 72 una alerta, en febrero del 72, a los gobiernos y los pueblos del mundo que estaban reunidos, creo que en Oslo, esto 43 años después es un alarido. Y que ata, lo más importante es que ata pobreza, las migraciones, etcétera, con destrucción del ambiente. Y dice, los que están en contra de que la pobreza es lo más importante, están en contra de que el medio ambiente es lo más importante. Y al revés, los que están en contra de la cuestión del medio ambiente siempre están en contra de la pobreza. No los desalta. Ahora, Felipe, estamos con un problema de liderazgo, de conducción en el peronismo, ¿no? Porque este peronismo le conviene mucho a Macri. Este peronismo subdividido y dividido le conviene mucho al opositor, al gobierno. ¿Qué falta? ¿Liderazgo? ¿Conducción? No. ¿Qué le falta a este peronismo? No, la falta de liderazgo, conducción, que se repite permanentemente, lo que hace es limitar las posibilidades de que alguno aparezca y lidere y conduzca. Porque siempre estamos frente a un desierto y no es tan cierto. Ahora, lo que sí pasa es que venimos de una derrota. Y por primera vez hubo una interpretación del peronismo, la de Cristina Fernández de Kirchner, más que la de Kirchner, dogmática, sectaria, cerrada, y que, digamos, fue uno de los temas centrales por los cuales, una de las razones centrales por las cuales triunfó en elecciones legítimas la centro-derecha argentina, que cree en el liberalismo, en el neoliberalismo económico, y ganó. Y le ganó a todo el resto de la Argentina. Cristina lo hizo. Le ganó, a ver... Ahora, Cristina lo hizo y no supieron tampoco el resto neutralizarlo, digamos. Cristina lo hizo. Sí. Aníbal Fernández no es mía. Perfectamente, claro, perfectamente. Cristina lo hizo. Sí, claro. Y no Julián, claro. El no apoyo de Scioli, que no era un buen candidato, pero el no apoyo hasta 15 días antes, Cristina lo hizo. Perfecto. Bueno, entonces, digamos... Pero digo, mientras tanto el peronismo tampoco vamos a mirar los diarios de... y nos vamos a dar cuenta cómo pasaron las cosas. Sí, Cristina lo hizo. Por otra parte, el balotaje es un sistema cuestionable, pero un sistema que crea falsas mayorías, ¿no? Falsos ídolos, falsa mayoría, falsos conductores, ¿no es cierto? Macri tenía, ahora puede tener más, por el desorden del resto, 35%, 38% del país, lo cual es mucho. El peronismo ha ganado con eso muchas veces. Ahora, o con un poco más. En el balotaje aparece como un hombre del 51. Seguro. Es verdad. Claro. Ahora, yo me preguntaba, ¿no? Vos que fuiste gobernador, porque pensando en Vidal ahora, ¿no? ¿Cómo empieza el día el gobernador? Con el tema, las noticias de la inseguridad, con el tema de las intendencias. ¿Cómo es esto de sentarse y ser gobernador de la provincia de Buenos Aires con todos los quilombos que hay? Tenés tres cosas para hacer. Primero, ¿cómo va la cuestión de la recaudación? Siempre tenés el agua acá. Te equivocás un milímetro y estás en déficit. Claro. Lo normal es que estés en déficit. Bueno, tenés el agua acá. Bueno, como yo empecé con el agua acá en el 2002, 13,5% de caída del PBI en la Argentina, nadie dice, ¿qué pueda? 13,5%. Peor que una guerra civil. Para mí, llegar al agua acá era una victoria impresionante. Después tenés tus propios programas, las cosas que a vos te interesan, las que nacieron con vos y se empaparon conseguiste, si te fue bien, que se empaparan en tu gobierno. Y tenés lo inesperado, que muchas veces se convierte en lo más importante. Mataron a fulano, mataron a sultano, claro. Incendiaron un tren en la estación de Edo. Okay. Secuestraron al hijo de un señor que se llama Bloomberg. Más aún, apareció muerto. Bueno, yo inclusive tenía
tenía un gobierno que tenía una parte preparada para esas novedades. Algunos fallaron. Como un gabinete de crisis, pero esas digamos. son historias que estoy escribiendo, por otra parte. Y otros fueron buenísimos, excelentes. La verdad es que yo estoy muy conforme con el gobierno que tuve. Conforme parece de conformista, pero conforme quiere decir que tuvo mística, tuvo un gabinete donde después de mí todos brillaron. ¿Y con el Ninguno gobierno de que Vidal estuvo estás conmigo se fue conforme? a su casa. Eran tipos importantes. Lustó, Bueno, Aslanian. Aslanian en la policía, en seguridad. Lustó, Randazzo, no eran, digamos, gente nuevita, ¿no? Adriana Puigros, la combinación de gente que estuvo conmigo, Sargini o Otero, que está con él, que debe estar mucho más arriba. Di Rocco fue el viceministro del Interior de Randazzo. Todos fueron tipos que descollaron. Yo te preguntaba cómo evaluás o si estás conforme, me imagino que no, con el gobierno de María Eugenia Vidal, digamos. María Eugenia Vidal está en un periodo, desde el punto de vista personal, angelical. Es decir, tiene una protección de los medios y un éxito desde el punto de vista carismático con la gente que no es algo que siempre sea sólido, es algo que puede ser endeble, pero lo maneja muy bien. Claro. Hay dos María Eugenia Vidal, hay una que es un cuadro fuerte y hay otra que es una persona con túnicas largas, que es y siempre sonriente. Eso vale mucho en política. Claro. Su gabinete ha mejorado, al principio fue muy malo porque ella no esperaba ganar, estaba desorientada. No tiene un plan de seguridad, no lo tiene y no lo admite. Y no lo tiene. O sí lo admite personalmente, a lo mejor sí. Estoy seguro de sus buenos propósitos. No estoy seguro de la capacidad de los que la acompañan en ese sentido. Y no estoy seguro que tengan un plan. Y se siguen sacando fotos con policías, gendarmes, etcétera, y les parece bien. Y no entendieron todavía que no hay que sacarse ninguna foto con ningún policía ni ningún gendarme. Hay que separar completamente la gestión de las cuestiones corporativas. Okay. Yo me preguntaba también, ¿no? Este peronismo, ¿aprendió a hacer oposición? Porque en general el peronismo no sabe ser oposición, sabe estar en el gobierno. Ser oposición le cuesta un montón. Sí, en estos tiempos sí, porque viene de 12 años. Ese es todo el tema. Viene de 12 años que además se han manejado como los culpables de todo. Sin distinguir mucho si fueron 12 años, si fueron 4 años últimos, si fueron 8 años de Cristina. Hay una especie de tiremos toda la culpa para atrás y nosotros somos epifánicos, nuevos. Y no es cierto. Claro. No es cierto, porque Macri ha empeorado el asunto de la pobreza, escondido por Cristina, la ha empeorado. Este ha sido un año recesivo, fuerte. Nos dicen todo el tiempo que ya hay un rebote, que ya hay, nadie lo ve. Nadie ve el brotes rebote. Verdes. Brotes verdes, nadie ve los brotes verdes, pero tiene toda la fuerza del establishment argentino atrás, no puede fallar visto del establishment argentino, así como Cristina tenía toda la fuerza de todo tipo fuera de centro izquierda o de izquierda o peronista de izquierda, lo que fuera, era su gobierno y no podía fallar, es decir, era una actitud acrítica y ahora hay una actitud acrítica con Macri. Seguro. Que tiene que, claro. Dentro, digamos, como peronista, ¿qué opinión tenés del paro o no paro? Esta CGT que, como comentábamos con Ani antes también en la editorial, parece haberse conformado con muy poco, digamos, para no... No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el trío que conduce la CGT es muy sólido, lo más sólido que ha tenido como conducción la CGT en muchos años. Son gente muy confiable, dada su lucidez y su fuerza, y dado también el prestigio interno que tienen y algunos mucho prestigio externo. Los tres. Y se llevan bien y saben que no puede haber pequeñeces que los dividan. Además han hecho algo muy importante. Saben que representan un 30 y pico % de los trabajadores argentinos. No como antes a todos. Claro. Y entonces se abrieron a escuchar a ese otro 30% donde están las organizaciones sociales, los desocupados, los subocupados, los que dependen del Estado, los que hicieron cooperativas y empiezan a defenderse pero no alcanzan a fin de mes. Bueno, y hay otro fenómeno muy interesante. La mayoría de estos últimos, que se juntaron con la CGT varias veces y una vez todo un día entero, quieren estar en la CGT. En lugar de competir, como ha competido la izquierda siempre, quieren estar adentro. Y esto es muy importante. Entonces, y además, lo tercero que quiero poner
en la mesa es que el gobierno de Macri, después de la unidad de la CGT y de todo esto, y de 3 grandes marchas, 3 enormes marchas, no es el mismo. Se sentó a conversar. Antes no se iban a sentar a conversar. Las primeras medidas que tomó, la de retención, todas a cero, menos la de la soja, la de esas medidas, las retenciones a las mineras, ¿no es cierto? Pagarle los 5.000 millones de dólares sin chistar a los que habían comprado el dólar a 10 mangos. Cuando cualquier gobierno con un sentido popular les hubiera dicho, acá está el bono, paga Dios. ¿Cómo te voy a pagar con ese nivel de especulación? Ni siquiera mandaron una ley para que rápidamente les cobráramos el 33% de ganancias y el Estado se quedara con 25.000 millones de pesos. No, todas esas medidas ahora no las puede tomar. No. Estoy pensando con la idea de unificar el peronismo. Es la última pregunta. De 1 a 10. ¿Cuánto es? ¿Cómo ves la posibilidad? De 1 a 10, la posibilidad de hacer un peronismo unido, como una CGT unida. ¿A 2 años o a 4? Decí vos la fecha. A 4 la veo. ¿Sí? ¿De 1 a 10? De 1 a 10, 7, a 4 años. ¿Y tenés un lugar que te gustaría? A 4 años, no en estas elecciones. En estas elecciones no la veo tan clara. ¿Y te ves como proponiéndote cómo? No, me veo poniendo el hombro. Bien. Gracias, Felipe. Gracias por venir. Nos vamos. Hasta el próximo Chau, lunes. hasta el próximo lunes.